Vieron que les puse a este encuentro de nombre dos preguntas. La primera, ¿para qué pensar? Y la segunda, ¿por qué hacer? La verdad es que no terminé de entender muy bien, ni me lo planteé, por qué en el primer caso la pregunta es un para y en el segundo caso la pregunta es un por qué. Pero me pareció que de alguna manera estaban diciendo esas expresiones lo que yo quería decir, así que ni corto ni perezoso, me decidí por dejarlo así, que es, me parece, una especie de método muy sabio frente a muchas cosas, ¿no? Y después me puse como a tratar de desarrollar, se me ocurrieron un montón de para qué pensar, ¿no? A mí la pregunta me parece atractiva. Me acuerdo de un libro de Jean-François Revel, un francés, que se llama ¿Para qué filósofos? Donde el tipo sostiene la idea de que los filósofos son unos verseros y la metafísica es toda una pelotudez. Y la verdad es que cuando lo leí me encantó, me pareció que era muy apropiado toda su visión y su crítica. Eh, Hace mucho tiempo fue eso. Pero digamos que la pregunta ¿para qué pensar? Es como atrayente. Creo que si uno estudia filosofía o le interesa el pensamiento, es una cuestión pendiente, ¿no? Un poco del mismo modo que es un supertítulo, tal vez el mejor título del mundo, el de un libro de Lenin, que es ¿Qué hacer? Uno quiere saber qué hacer, y si un tipo te dice qué hacer, bueno, vas a él tratando de entenderlo. El libro de Lenin no lo leí, me parece que sus respuestas no serían las mías. Por supuesto está planteado todo en un contexto que no me interesa, pero estoy tratando de juntar algunos de estos títulos tan generales y sugestivos de preguntas que nos convocan. A mí me gustaría leer por qué pensar, para qué pensar, y yo voy a proponer mi respuesta. Tomé unas cuantas notas. Para empezar, querría decir algo en relación con el para qué. Es evidente que es una búsqueda de utilidad, ¿no? Y el problema es que tal vez la utilidad no parece ser el plano más apropiado para plantear cuestiones del pensamiento, en donde hay quien sostendría que el pensamiento vale más allá de utilidad, que no le tiene que probar nada a nadie, diríamos. Pero a mí me gusta mucho subordinar la tarea intelectual a la utilidad. Me parece que el intelectual trabaja con ideas y que ese trabajo, como cualquier otro trabajo, tiene que servir, aportar utilidad, tiene que servirle a otros para algo. Trabajar con ideas, sí, podemos decir, es algo que hacemos todos, no solo el intelectual. Es correcto. Pero el intelectual, digamos, que se dedica específicamente a eso o utiliza las ideas de otra manera. Todos cocinamos, pero no todos trabajamos de cocineros o de chefs, ¿no? El intelectual, digamos, se dedica específicamente a eso. Me gusta caracterizarlo como un trabajo con ideas porque lo saca completamente del plano de la ideología, del compromiso con lo social y un montón de cosas que a mi gusto no son las que hay que atender, y lo pone en el centro de la acción social general. Es decir, trabajás, producís algo. Ese algo, para ser pagado, para ser comprado por otros, tiene que producir una utilidad. Al otro le tiene que servir. Bueno, ese planteo a mí me gusta, me parece muy básico, como una línea de horizonte bastante sana. El tema es cómo va a producir un intelectual algo útil. Uno diría, bueno, vas muerto. Un intelectual no produce cosas útiles, pero yo creo que sí, que hay mucho trabajo intelectual que puede ser útil y que en todo caso ese es el lindo desafío para aceptar, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, en primer lugar, en el para qué, el problema de la utilidad. Y es también difícil de captar en relación con el pensamiento, porque en el pensamiento hay un rasgo que estuve, digamos, de alguna manera trabajando especialmente esta última época por mis lecturas lacanianas de Jackson and Miller y, digamos, por el psicoanálisis en general. El pensamiento, la conciencia, el saber de uno sobre sí y sobre el mundo, ellos dicen, el psicoanálisis plantea, está fallado, es decir, no es muy fiel, muy fidedigno a la realidad, no es buena herramienta para obtener la realidad. ¿Por qué? Porque esa conciencia es un fenómeno de superficie, es decir, no es aquello con lo cual nosotros tendemos a identificarnos. Voy a ir, perdonen, voy a ir muteando algunos micrófonos que meten ruido. Igual cuando alguno de ustedes quiera hablar, me lo dice y por supuesto le habilito. Bueno, vuelvo al punto, que se me estaba haciendo confuso.
¿Vieron lo que pasa con la experiencia de vivir? Uno cree que sabe todo sobre sí mismo y después se sorprende con las cosas que termina queriendo, por decirlo así, o que le pasan o que siente. La conciencia es una superficie, aparece caracterizada así tanto por Nietzsche como por el psicoanálisis, y a mí me parece un buen punto. Es decir, nosotros estamos identificados con nuestra conciencia, con las palabras que decimos y con la idea de que vamos moviendo nuestro pensamiento para donde nosotros queremos, pero eso es falso. Eso vendría a ser lo que se llama el yo, una superficie. Hay todo un mundo profundo que tiene que ver con la pulsión, con lo instintivo, con el cuerpo, incluso con ideas que no se hacen conscientes, que serían como el grueso de la experiencia de vivir, siendo el pensamiento una capita superficial. Ahora bien, esa capita superficial es muy relevante y puede tener, ahora voy a ese punto, una incidencia importante en la aventura de vivir que uno quiere llevar adelante. Pero quiero decir una cosa más respecto de esto de que la conciencia es una superficie que se lleva mal con la realidad. Lo inconsciente, uno siempre pensó, lo voy a hacer muy corto esto, uno siempre pensó que la inconsciente es una especie de deseo oculto, reprimido, profundo, que uno cuando va al analista termina por develar. Pero a mí me parece que hay una manera más fácil de decirlo, y es lo que capté últimamente leyendo a Miller, Jacques Alain Miller. Lo que uno no ve no es un deseo profundo, oculto, maligno, por ejemplo, ¿no? Una cosa sexual pervertida, que al final eso termina por estar bastante accesible a nuestra conciencia en los tiempos que corren, sino que eso que sucede, digamos, que es invisible para uno, es lo que el lacanismo llama el fantasma. ¿Qué es el fantasma? Uno cree que está describiendo la realidad, pero al hacerlo está proyectando su propia visión, digamos, es el fantasma, la ventanita por la cual uno mira al mundo. Ejemplo, la pandemia, la cuarentena. Hay personas que dicen objetivamente que la cuarentena, perdón, es una experiencia traumática y angustiante, y hay otros que la pasan bomba. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que cada uno mira la realidad de acuerdo a su ventana. Esto es tan viejo como el cristal, todo depende del cristal con el que se mire. Pero es una versión, es digamos, una verdad, es un principio que afecta a lo que nosotros creemos que es el pensamiento, porque el pensamiento sucede en esa descripción que nosotros creemos objetiva y así, y es que la cosa es así, y no hemos desarrollado la capacidad de observar esa visión, digamos, de hacer de alguna manera presente el fantasma por el cual miramos las cosas. Otro ejemplo, alguien viene de la calle y dice, la gente está triste. ¿Por qué decir la gente? Y sí, porque recién pasó un señor al lado mío y estaba triste, y vengo del almacén y estaban todos mirando para abajo, tristes, fantasma de tristeza. Tiene el tipo que describe así. No hay que entrar a discutir si la realidad es así o no. Otra persona en el mismo paseo vuelve hablando de otra cosa y vuelve diciendo qué lindo día y cómo se nota que la gente quiere salir y tiene ganas. Ay, qué ganas de salir que tienen todos. Otro fantasma distinto. Un fantasma de vejez es el fantasma que le haría decir a uno, bueno, yo a esta edad ya no estoy para estas cosas. Otro, que es mi problema, yo de fantasma de juventud, yo digo, ¿cómo un muchacho como yo tiene esta edad? No, no debe ser cierto. El fantasma de vejez envejece, el fantasma de juventud rejuvenece. Si son distintas miradas, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí sucede el pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento no es tan fiable, es algo a ubicar en un plano determinado. No, tal vez no es tanto su trabajo el de conocer la realidad de modo objetivo, sino otro que voy a tratar de precisar ahora. ¿Para qué pensar? Acá viene la lista, digamos, positiva de para qué cosas creo yo que tiene sentido pensar. Para entender, en primer lugar. Sea una sensación o no, porque uno puede decir, bueno, vos te crees que estás entendiendo, pero lo que estás haciendo es poner en acto tu fantasma. No importa. Tenés la sensación de que pensaste, entendiste algo y esa comprensión te libera un campo de acción. Y a partir de ahí podés hacer otras cosas, podés relacionarte de otra manera con los demás, podés avanzar con tus proyectos, podés sentirte, tener una sensación de vivir distinta. Tal vez eso no lo produjo solo el pensamiento, pero tuvo un efecto a nivel del pensamiento que consistió en decir, ahora entendí esto y por lo tanto puedo esto otro. Sobre todo si uno tiene en cuenta que esto debe ser relativizado, es decir, entendí esto, tienen que entender, saber que hay otros entendí dando vueltas que tienen que coordinarse y que si uno reclama una verdad fundamental última, en algunas situaciones, como por ejemplo las relaciones de amistad o las parejas, va muerto.
Y tiene que aprender el arte de la relatividad, donde en vez de decirle, no, vos estás equivocado, uno tiene que decir, bueno, yo lo veo así. Ardua y difícil tarea, pero muy saludable. Creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Después, ¿para qué pensar? Para orientarse. Es decir, ¿dónde estoy parado? Como si fuera el efecto de una brújula, ¿no? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde están las demás cosas? ¿Dónde está lo que quiero? ¿Dónde está aquello que me hace daño, de lo que huyo? ¿Dónde están mis aliados? ¿Dónde están mis problemas? Una especie de situación geográfica. Uno se orienta pensando, y si bien, por supuesto, también aquí podemos marcar algunos excesos en donde, digamos, siempre el pensamiento está amenazado por un exceso, la obsesión de creer que todo se soluciona en ese plano. Yo creo que los pensamientos que valen la pena, los sistemas de pensamiento que valen la pena, el Zen, el budismo Zen, el psicoanálisis, Nietzsche, que son los tres que más me gustan, saben de su límite, son pensamientos que marcan su propio límite, dicen, hasta acá llegamos y más allá no se puede llegar. Hay mundo más allá de las palabras y las ideas. Y nosotros tenemos que concebir nuestro rol como pensantes en un cierto dominio, en un cierto ámbito. Y hay otro lugar en donde se accede de otra manera. ¿Para qué pensar? Me olvidé de hacer lo básico en este principio, al principio de esta transmisión, que es, yo voy a hablar un ratito, después vamos a abrir el diálogo, ustedes van a poder decir lo que piensan o hacerme preguntas o consultas por el chat. Ya veo que ahí empezó hay una. Igual voy a tratar de darle dinamismo porque la idea sería que este encuentro no dure más de una hora y cuarto. Pero por supuesto, después, en algún momento yo paro y quiero charlar porque las cosas se ponen más interesantes cuando uno charla. Me había olvidado de decir eso, que es básico. Bueno. ¿Para qué pensar? Para hacer cosas. Tercera respuesta. Dije para entender, para orientarse, que es un derivado, pero plantea otros aspectos. Y después para hacer cosas. Ese es un nivel del pensamiento en donde me parece que tal vez el pensamiento da lo mejor de sí. ¿A qué me estoy refiriendo? Al método, a la estrategia, a la inventiva, a la creatividad. Déjame que traiga un poquito de aire a un sector que viene padeciendo la crisis también. ¿Por qué no? Ahí, hice un muteo higiénico. El muteo preventivo sería mutearlos a todos, pero no, vamos así. Entonces, para hacer cosas, decía yo, el pensamiento como recurso de una acción, de una realización. Nosotros tenemos siempre cosas que queremos hacer y el pensamiento tiene que tener ahí una incidencia muy determinada. En el taller de hacer, que no es el que empieza mañana, sino otro, que ya repetiré, yo lo que planteo es que el pensamiento no tiene que ir para el lado de la explicación como profunda respecto de sí mismo, sino que tiene que ir a donde se producen los avances, los efectos, las acciones. Estoy un poco resfriado, discúlpenme. Es decir, uno está con una idea y de repente se traba y uno empieza, por ejemplo, a pensar cosas tales como, no, lo que pasa es que a mí siempre me pasa esto, porque cuando yo era chico en mi casa, o bien, este es el mismo problema de siempre, lo que pasa es que el sentido del hacer, o sea, explicaciones psicológicas, para ese lado no hay que agarrar. Ahí no es el lugar en donde el pensamiento tiene que operar. El lugar para el cual el pensamiento tiene que operar es la estrategia. Si esto se traba por aquí, ¿de qué otro modo tengo que seguir para que se destrabe? O el pensamiento como comprensión, que entiende que, bueno, a veces se traba, pero esto no quiere decir que esté terminada la acción, sino que es un momento de pausa y ya se me va a ocurrir cómo seguir. Pero si uno entra en esa vorágine de autointerpretación psicologista, en donde uno trata de entender el sentido de por qué le pasa eso, el pensamiento se transforma en una especie de experiencia viciosa que en vez de ayudarnos a avanzar, ayuda a la detención, ayuda a buscar sentido en el freno. Y me parece que, digamos, no sería ese el buen recurso. Cuando yo digo que el pensamiento sirve para hacer cosas, saludo más bien al plano estratégico, de método, a la creatividad, a la inventiva. Cuarta cosa para la que sirve el pensar, ¿para qué pensar? Que justificaría el pensamiento, regocijarse. Es decir, es una experiencia sensual pensar. Es lindo, es disfrutable, es un placer. Me acuerdo de una descripción, no sé quién fue que dijo eso, me sale Borges, pero tal vez no. La idea de que una conversación es una investigación. ¿Vieron cuando uno se pone a conversar con un amigo, con su amor, con sus hijos? Uno se pone, digamos, en algunos momentos surge esa conversación que es fabulosa, en donde la conversación es una investigación conjunta.
Y entre varios se va tratando de averiguar algo, de entender algo, de desarrollar un tema, una situación, una circunstancia. Puedes estar hablando de una persona y tratás de mirar a esa persona desde distintos puntos de vista. Me parece fabuloso ese momento, esas, tal vez no tan frecuentes o no tan infrecuentes, no sé, momentos en donde se puede desarrollar una conversación que podría ser caracterizada como una investigación. Bueno, eso es puro disfrute, digamos. Hay, por supuesto, una utilidad, porque al entender, como ya dijimos, uno ordena y avanza, pero también hay meramente el disfrute de pensar, de leer textos que de alguna manera te abren mundos o te abren, te dan... te entregan conceptos. A veces lo que me importa tanto no es la idea que un autor está desarrollando, sino determinada palabra, determinada frasecita, 2 o 3 palabras que van generando un objeto. Un concepto es un objeto, es decir, es algo que uno puede después usar en distintos encadenamientos, en distintas series de ideas, en distintas producciones de ideas. Bueno, todo eso, la lectura, la conversación, el estudio, todo eso es también un disfrute. El pensamiento ahí tiene su lugar fundamental o uno de sus lugares principales y es lindísimo. Uno piensa porque es lindo, porque es un goce pensar también, tiene ese aspecto, ¿no? Otra manera de responder a para qué pensar me parece que es la idea de afirmarse. ¿Para qué pensar? Para afirmarse. ¿Qué es afirmarse? Es lograr consistencia, es decir, es ser capaz de decir esto soy yo, esto quiero, aquí estoy, estas son mis características. La comprensión tiene que ver también con echar raíces en una realidad que uno hace propia. El pensamiento produce toda esa experiencia de hacer que las cosas sean de alguna manera poseídas por uno o que uno adquiera consistencia. La palabra es esa, adquirir consistencia. Uno pensando puede adquirir mucha consistencia, puede encontrar muchas maneras ¿cómo diríamos? No quiero repetir las palabras anteriores, el desafío es decirlo distinto, ¿no? De darle plenitud a su ser, por decirlo así, de darle plenitud a su existencia. El pensamiento puede ser un recurso para eso, puede no serlo. Tenemos la experiencia también obsesiva del que da eternas vueltas a las cosas, sin zafar nunca de ese pensamiento tipo círculo vicioso que reitera. Todos encontramos situaciones en donde nos mordemos la cola pensando, y pensamos y pensamos y le damos vueltas a la cosa y la cosa no encuentra solución, no encuentra salida. Bueno, ahí habría que en algún momento ser capaz de decir, bueno, paremos un poquito. Por ejemplo, un gran hallazgo en ese sentido para mí fue aprender que cuando uno está cansado no tiene que pensar, uno no tiene que plantearse los temas existenciales antes de irse a dormir después de un día difícil, porque ya no dan más, ya no tiene fuerza. Entonces el pensamiento ahí, llevado por esa sensación de indefensión y de debilidad que nos da el cansancio, no produce, digamos, nada bueno. Lo único que hace es incrementar el pozo en el que uno se siente. Mientras que si uno plantea el mismo problema al día siguiente, después de haber dormido 6 horas, 7 horas, la situación es completamente distinta y todos tenemos esa experiencia de que lo que nos parecía gravísimo a la noche, ya no es tan grave a la mañana siguiente. Entonces, para terminar, también a mí me gusta la idea de suplantar pensamiento por elaboración. Porque pensamiento remite a la conciencia, ¿no? Uno piensa, uno cree que el pensamiento es algo que sucede en palabras. En cambio, la noción de elaboración señala algo que pasa en el cuerpo, que tiene que ver con las palabras, pero tiene que ver con otras cosas que no son palabras, que son emociones, sensaciones, intensidades que no pueden ser denominadas fácilmente. Es como si uno fuera un gran caldo de cocción en donde se van gestando formas. Esa gestación de formas es la elaboración. Y a mí me parece que a lo que nosotros apuntamos cuando decimos pensamiento, está mejor dicho cuando decimos elaboración, porque incluye todo eso que está más allá de las palabras y de la conciencia, que a veces es difícil de incluir. Es una propuesta. Antes de pasar al por qué hacer, me gustaría incorporar algunas de los comentarios, así que les pido que por favor sumen otras preguntas o planteos acá al chat. Carlos e Isabel preguntan, ¿pensador o filósofo son lo mismo? Yo prefiero la idea de pensador, de pensamiento, que la idea de filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía
tiende a transformarse muy rápidamente en la idea de la historia del pensamiento. Si uno va a estudiar filosofía, lo que hace básicamente en todas las carreras de filosofía, lo que yo mismo hice cuando hice la carrera, es estudiar la historia del pensamiento, estudiar distintos sistemas filosóficos. Lo cual, por supuesto, está muy bien y es legítimo. Pero a mí me parece que lo más valioso es el pensamiento concebido como una acción, no como un estudio de otro pensamiento, sino como una acción de la cual uno es protagonista. Entonces alguien dirá, bueno, pero vos no sos Kant, ni Hegel, ni nadie, sos un pobre argentino caído de la nube. Pero es que uno no piensa para introducirse en la historia del pensamiento, uno piensa para vivir. El pensamiento es una función de un cuerpo que quiere vivir, es una función subordinada, digamos. Uno no vive para pensar, para entender, uno entiende, piensa, elabora para vivir. Lo básico sucede en esa experiencia concreta de un cuerpo que quiere cosas y quiere avanzar y quiere sentirse pleno y lograrse, ¿no? Entonces, la idea de filosofía, está bien, es un determinado tipo de pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento? Es el que se plantea las cuestiones más generales, que ninguna otra disciplina puede plantearse. Por ejemplo, las preguntas, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy acá? Digamos, hay un montón de cosas que no caben en ninguna otra disciplina de pensamiento, en ninguna otra carrera que se estudie, podríamos decir. Solo son cosas que tienen que ver con el universo de la filosofía. Ahora, tampoco tienen que ver con la carrera, porque si uno en la carrera de filosofía dice, bueno, yo creo que he nacido para no sé qué, te sacan a plumerazos, porque ¿quién sos vos para decir para qué naciste? A nadie le importa, flaco, acá estamos estudiando gente seria. Entonces, hay un filósofo, Gilles Deleuze, un francés, ya muerto, inteligentísimo, que escribió libros sobre filosofía, que él mismo habilita este planteo que yo estoy recorriendo ahora, que es la idea de que él dice, la historia de filosofía es una máquina para impedir pensar. La carrera de filosofía se constituyó en una especie de impedimento para el desarrollo de la filosofía y de las ideas. Entonces, él plantea la idea de filosofía pop. No hay nada que entender, nada que interpretar. Los conceptos son como canciones. Enganchan o no enganchan, pasan. Y uno tiene una actividad de pensamiento que es como perfectamente legítima y no necesita de ninguna referencia dada. Las referencias que uno quiera tomar son las que uno quiere tomar y son perfectamente legítimas. Si uno quiere, habla de algún filósofo. Pero es uno el protagonista de esa experiencia de pensamiento que toma algo de Nietzsche, algo de la ciencia, algo de la literatura, algo que me dijo mi tía, algo que se me ocurrió a mí y hace con todo eso un amasijo y esa es su visión del mundo, ¿no? Ese es, digamos, el contenido de su pensamiento. Entonces, en la carrera de filosofía no se trata de eso. Todo eso queda muy fuera del lugar. Yo no sé cómo sería una carrera de filosofía experimental en donde además de estudiar historia de filosofía hubiera la posibilidad de que los alumnos desarrollasen sus teorías. Algo de eso hice yo cuando hice Filosofía para Chicos, que es mi primer libro. Yo hice una experiencia con preadolescentes en donde yo trataba de que ellos hicieran teorías. Bueno, eso lo publiqué hace un montón de tiempo, pero quiero decir, y después hice, ahora me acordé, hice Filosofía para Chicos para adultos, es decir, traté a los adultos como si fueran chicos. Hay todo un sistema que inventé para producir teorías que tiene mucho de psicoanalítico y mucho de artístico, y me parece que, digamos, se han hecho infinidad de experimentos y hay muchas cosas que se pueden hacer y son interesantes y de hecho se hacen, tal vez no adentro de la carrera, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo al punto y trato de responderlo brevemente. La diferencia entre filósofo y pensador sería que el filósofo está como más ligado a la tradición del pensamiento y conoce más de otros filósofos, mientras que el pensador sería más libre y podría tomar cosas de distintos lugares. A mí me gusta más que nos situemos en el plano del pensamiento, siendo la filosofía un recurso más, que en el plano de la filosofía que tiende a descartar todo lo que no es estrictamente su planteo y que cultiva una severidad esterilizante. ¿Puede afirmarse, me pregunta Lucas, si puede afirmarse que si puede afirmarse? Tal vez... ¿Le puedes decir a Marcela que estoy en un curso y que no la puedo? Ahí voy a mutear a Después Isabel. ya la llamo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, por favor, está insistiendo y... Ahí. O sea, una variante es mutearlos, otra es quedarnos escuchando a ver qué es lo que pasa, que también es una tentación, por supuesto, pero me parece que no corresponde, digamos. Bueno, puede afirmarse, no sé no sé a dónde ibas vos, Lucas, si querés aclararnos, bárbaro, pero igual puedo interpretar, puede afirmarse, sería una pregunta en donde lo que se está planteando es si es posible que uno
afirme, digamos, se juegue por determinada cosa, por una opción en su vida, A o B, me caso, no me caso, me separo, no me separo, me voy a ir afuera, me quedo acá, estudio filosofía u ortodoncia, digamos, en donde uno se afirma al tomar una decisión, o tal vez también puede ser planteado en un plano más lógico, en donde cualquier premisa que uno intente aseverar tiene, digamos, mucha chance de ser descartada por un montón de teorías y teoremas que suceden en la filosofía analítica que ponen en cuestión cualquier tipo, perdón, de afirmación posible. No sé dónde vos lo estabas planteando. Acá Cecilia dice una breve intervención. No entiendo. Cecilia, ¿vos querés hablar? Soy Mario. Ah, sos Mario. Bueno, una breve intervención. Adelante, Mario. Para mí, pensar por sobre todas las cosas es un recurso que me permite ampliar mi panorama, ¿no es cierto? Mi panorama de acción, ¿no? Si no pienso, no puedo abrir, y si no pienso bien, reduzco mi panorama, ¿no? Pero siempre el pensamiento es una acción en sí misma, ¿no? Que nos permite, una acción con la cabeza, ¿no es cierto? Que nos permite actuar con los pies para que esto vaya por derroteros que no hubiéramos ido si no lo hubiéramos pensado así. Mira, me gusta de tu planteo algo que estás agregando, o sea, corroborás o, digamos, te sumás a la idea de que el pensamiento es una acción y después decís algo que me parece que es muy sencillo y muy lindo, que es que el pensamiento abre o cierra, ¿no? Y es cierto, uno con las ideas puede abrirse o cerrarse, puede abrir la experiencia a otras opciones, a otras posibilidades, cambiar de ideas, ¿no? O bien puede cerrarse. A veces hay pensamientos muy severos, muy rigurosos, que creen que lo correcto para un pensamiento es cerrar, 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 ¿no? Buscando una especie de pureza que creo que no hay. Bueno, muy bien. A ver, Lucas dice, elaborar sería poder ir al hueso de las cuestiones por diferencia del pensar. No, no digo eso. Tal vez es hasta más difusa la idea de elaboración que la idea de pensamiento. El pensamiento tiene más que ver con ser nítido. La elaboración es una especie de caldo de cultivo que hay en uno en donde se van gestando formas. Y hay que respetar esa indeterminación o esa fluidez para que la cosa pueda suceder, en vez de ponerse demasiado cabezón y querer saber cada cosa y dónde va cada cosa, ¿no? ¿Alguna lectura que ayude a pensar y o aprender a pensar? Pregunta Néstor. Yo creo que la pregunta es muy pertinente, fabulosa, pero yo creo que la respuesta es personal. Es decir, yo para decirte, Néstor, sugerirte un título tendría que saber un poco más de vos, porque de repente te recomendaría un libro de budismo zen, el de Mente Zen, Mente Principiante, o te diría que leas a De Bono, o te diría que leas a Nietzsche, digamos, tal vez lo que existe y hay que poner en cuestión es la idea de que hay un texto universal que inicia al pensamiento para todos. Uno va a buscar eso cuando va a buscar una breve historia de la filosofía, pero la verdad es que breve historia de filosofía, te topás con los presocráticos y te querés matar, a no ser que tengas una voluntad histórica y te interese, que por supuesto puede darse. Si uno lo que quiere es pensar y te pasa en la filosofía, te perdés, o sea, no encontrás ahí los recursos que necesitas. Entonces la pregunta, diría yo, Néstor, y la podemos charlar, porque si llegaste acá es porque tenés manera de mandarme un mensaje por alguna red, la pregunta tendría que ser formulada en términos más personales. Para mí, que me gusta esto, y estoy en tal lugar, ¿qué podría leer yo para seguir en el camino de desarrollar mi pensamiento? Yamila dice, es lamentable que en la universidad no se filosofe. Es verdad. María Virginia Griego dice, en general, pensar se asocia con una actitud pasiva que le imprimiría acción. ¿Qué le imprimiría acción a este acto para que se transforme en un generador de haceres? Bien formulado. Yo creo que pensar siempre es activo, que lo que es pasivo es el estudio, y aún así hay momentos donde el estudio se pone activo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué le imprimiría acción a este acto? Yo creo que la incidencia de... Un grillo, está un grillo con nosotros. La incidencia del deseo, diría yo, respondería así. Eso es lo que habilita la acción. La presencia en la conciencia que intenta pensar de un deseo que te quiere hacer algo.
te lleva para un lado. Entonces ahí el pensamiento se pone activo. El pensamiento se pone activo cuando se subordina a un deseo, cuando se subordina a algo que le pasa a tu cuerpo que quiere cosas. Después, Yamila dice, ¿quién desarrolla ideas de filosofía pop? No hay una batea en las disquerías que diga filosofía pop, pero creo que lo primero que te puedo decir es filosofía pop sería cualquier pensamiento juguetón que se anime a mezclar cosas, que haga un remix de mezcle filósofos con, es un poco, estoy hablando de lo que me pasó a mí, ¿no? Mezcle filósofos con literatura de management, de marketing, con cosas de poesía y arte, y uno metido en esa experiencia haga su camino, ¿no? Che, me parece, voy a hacer una ronda de muteos. Ronda de muteos. A ver, ¿quién está? Yo estoy un muteado, pero los demás los voy a mutear a todos porque estamos todos resfriados. Bueno, o muchos. Yo tengo un resfrío permanente. Che, ya se muteó, el que estornudó se muteó solo, de la vergüenza. Dijo, me voy a mutear porque si no me van a descubrir. No hay nada incorrecto en estornudar en público. Bueno, sigo. Hay relación, hola, dice Elvira, ¿hay relación entre pensamiento y creencia? Por supuesto, ¿no? ¿Cómo podríamos construir esto? Esta respuesta, pensémosla, ¿no? De eso se trata. A ver, voy a tomar el tema desde esta discusión a ver cómo lo ordenamos. Vieron que en general, yo soy ateo, ¿no? Ateo, recontra ateo, nunca para mí existió ni siquiera el problema de si existe o no Dios, porque nací en una casa re atea. Después trabajé el tema y publiqué un libro sobre eso porque me fue planteado y me interesó la conversación. Pero yo no tengo, digamos, soy ateo puro. Ni siquiera soy militante ateo, no me importa que la gente crea lo que cree, me parece perfecto. Bueno, cuando uno le dice a un creyente que no cree en Dios, el creyente te dice, bueno, pero creerás en algo. Yo digo, el creyente dice, creerás en vos, creerás en la naturaleza, creerás en... Y a mí lo que me sale a responder es, no, yo no creo en nada, porque no es que no crea en nada, no tengo la estructura de la fe. El sentido no se estructura en relación con la fe, como fe. No se estructura como fe. Entonces, es cierto que si uno tiene una estructura de fe, desarrolla un tipo de pensamiento acorde a esa fe. También es cierto que podemos llamar creencia a ciertas posiciones tomadas. Por ejemplo, yo creo que el capitalismo es mejor que el socialismo. Yo creo que el capitalismo está mal entendido por la mayor parte de los intelectuales. Eso digo creo, ¿qué es? Una posición. No es una creencia, no es una fe, yo diría que no es una fe, que es más bien una posición tomada respecto de ciertos fenómenos, pero le decimos creencia. Entonces, vuelvo después de todo este pequeño desarrollo. ¿Hay relación entre pensamiento y creencia? Pues entonces, tomemos creencia como posición tomada respecto de temas o de situaciones. Y el pensamiento sería el que despliega esa posición, justifica, despliega. En ese trabajo también pone en cuestión y modifica. Así que me parece que yo diría que la relación es esa. Néstor dice gracias, yo digo de nada. Yamila dice, me encantó, me diste una idea para hacer. ¿Cuál, Yamila? Cuéntanos. Bueno, voy a seguir un poquito más con lo que tenía anotado, que tiene que ver más bien con la parte de por qué hacer, ¿no? Y puestos en esta tesitura, como usted se decía en otro momento, lo primero que quiero decir, que suena raro porque es un juego de infinitivos, vieron que a los filósofos les gusta jugar con infinitivos, el ser. Bueno, jugando con infinitivos yo diría, ¿por qué hacer? Porque sin hacer no se realiza el ser. O sea, el ser se realiza con el hacer. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, cada uno de nosotros, yo no sé si diría tiene un ser, cada uno de nosotros tiene como una disposición a la existencia, está puesto en juego. Eso que uno es, sin aquello que llamamos hacer, no adquiere consistencia, no se realiza, queda en una especie de círculo vacío en donde se muerde la cola, se tortura a sí mismo.
Entonces, otra manera de pensar esto sería aludir a lo que se llama el potencial, que es una idea que a mí me gusta. El potencial es un montón de cosas que uno podría hacer y puede terminar haciendo o no. Podría, pero no lo hizo. Yo tengo siempre la sensación de que uno tiene como un terreno, ¿no? Entonces uno lo puede trabajar o no. Si no lo trabaja, se llena de yuyos. Bueno, hay un arbolito lindo que da sombra, vas a hacer un picnic. Pero si lo trabajás, cuidás ese arbolito, pero también haces 3 toneladas de soja, carajo. Y haces gallinas y una plantación de peras, manzanas y espárragos. Y todo eso es riqueza que surge, ¿no? El potencial realizado es eso, es una riqueza que uno hace surgir de sí mismo si se trabaja un poco, por decirlo así, si se pone manos a la obra. Uno puede sacar de sí mismo todo tipo de obras. A mí me gusta la idea de obra, que viene del arte, por supuesto. ¿Cuál es la obra? La obra de Bacon, la obra de Leonardo, la obra de Woody Allen, de Basquiat, de Matisse. Han dado obra. Para mí, desde mi perspectiva, yo admiro a artistas y no a políticos. Para mí la obra es todo. Para mí la obra de una persona es, bueno, sobre todo de gente que no conozco, ¿no? Porque en plano personal no me pasa eso. A mis amigos no me importa si tienen obra o no. Veo la existencia de otra manera. Incluso mi propia existencia no se justifica por el lado de la obra. Pero si estamos en un plano como más general, yo creo que corresponde llamar obra a cualquier cosa que uno haga, así ese hacer sea una familia feliz o vivir determinadas circunstancias con determinadas características. No quiero ampliar por ese lado. Entonces, uno puede sacar de sí cosas distintas, obras llamémoslas. Pueden no ser cuadros, pueden ser casas, hogares, pueden ser experiencias pedagógicas, pueden ser comercio, pueden ser diseños, qué sé yo. Es infinito el campo de la realización humana, ¿no? Pero creo que hay como una sensación de logro cuando uno puede hacer algo, puede concretar algo que da mucho sentido y plenitud a la vida personal y que uno es legítimo que se dedique a eso, que se dedique a hacer salir de sí mismo riqueza. Después podemos tratar de entender el gigantesco campo posible para esa riqueza, ¿no? Pero entonces, ¿por qué hacer? Vuelvo al punto, porque sin hacer no se realiza el ser, no se realiza el potencial. Ahora bien, el potencial no es algo que está dado por el rendimiento que uno pueda evaluar externamente, sino que está dado básicamente otra vez por el deseo, por la necesidad de lograr o la tendencia a lograr una cierta satisfacción personal. Es decir, lo que uno haga no tiene que ser valorado como obra por una mirada externa, sino que tiene que ser valorado como satisfacción por uno mismo. Es eso. Ahora, lograr esa satisfacción requiere de algún tipo de hacer. A eso iba. Ese es el hacer que realiza el ser, ¿no? Entonces, otra respuesta sería, ¿por qué hacer? Bueno, porque uno debe proveerse de sentido en su realidad o de satisfacción, y proveerse también de algo material para poder vivir, de dinero, de algo que en el intercambio te habilite a vos para hacer una vida. Para eso también hay que hacer. ¿Cómo es? ¿El mercado qué es? Es un montón de gente haciendo cosas e intercambiándose. El intelectual llega con su tremendo desafío de hacer algo útil con ideas que otros quieran pagar. El que tiene una editorial tiene ahora un desafío peor, digo, porque apareció ahí un amigo que tiene una editorial, que es hacer algo con una editorial, producir libros en un momento en donde no se compran libros. Bueno, hay que reinventarse. Siempre el hacer es un desafío a la creatividad, y en vez de engancharse por el lado de, no, esto no se puede, qué difícil el mundo actual, que siempre es cierto, lo que hay que hacer es, ¿cómo hago yo? La pregunta es, ¿cómo hago yo para lograr algo en esta situación? La mirada de la negatividad es todo lo que no se puede. La mirada de la positividad es todo lo que se puede. Dado esto que vivimos hoy, ¿qué se puede? Esa es una de las cosas que desarrollo en el taller que empieza mañana, en Pensar para Hacer, que alguien me preguntó y después voy a explicar. No me preguntó acá, sino por un mail. Entonces, hay que proveerse. Entonces, creo que es conveniente introducir otra nota al pie de página, que es que en el mundo del pensamiento, en el mundo de la filosofía, del intelectual, hay mala conciencia respecto del dinero, y me parece que esa es una de las otras clásicas torpezas del pensamiento intelectual, que es que ver
el dinero es como una especie de cosa indebida. Si el mundo fuera como tendría que ser, no tendríamos el dinero. ¿Qué cosa más ridícula? El dinero es el modo que ha asumido el intercambio de riqueza en la sociedad capitalista, que es la sociedad más exitosa, es decir, la que ha logrado promover la riqueza en los países que más han logrado promover la riqueza. Por lo tanto, no hace falta poner siempre en cuestión eso como si fuéramos analfabetos respecto a la realidad, replanteándonos cosas que ya están claras, está claro. El dinero, ninguna mala conciencia respecto al dinero. El problema es si vos te crees que tu vida solo se realiza si vas a tener mucho dinero, pero eso es otro problema, digamos. En la medida en que uno acepte que el dinero es algo legítimo y que uno trate con buena conciencia de lograr la situación mejor que pueda aspirar sin traicionar el tipo de vida que quiere llevar, me parece que hemos dado un montón de pasos. Quiero decirles también que pueden acá levantar la mano abajo y que yo les voy a dar la palabra. Una breve interrupción, dice Cecilia. No, otra breve interrupción. Mario, decinos por acá, porque no quiero que otros se queden con ganas de hablar, perdóname. Voy a seguir entonces con esto. El que quiera hablar, que levante la mano o también que participe por chat. ¿Por qué hacer? Quiere decir también no basta con pensar, no basta con tener las ideas. Hay que inventar algo. Es decir, el pensamiento tiene que ver con ese hacer. Y el hacer es como un reclamo de la realidad en donde te dice, no seas solo capaz de entender y de pensar, también tenés que ser capaz de las realizaciones. A mí me encanta un refrán que he citado siempre, que escuché una vez, una especie de dicho, que dice, las buenas ideas se venden de a centavo la docena. Es decir, tener buenas ideas es fabuloso. Todos hemos tenido muchas buenas ideas. El punto es en donde esa buena idea se hace carne. También podemos hacer un paralelo de esto con lo que se ve cuando uno ve un partido de fútbol o cuando uno opina sobre política. En un partido de fútbol pero no te das cuenta que tenés que patear así y así, y vos sos un gordo comiendo papas fritas mirando la tele. O cuando uno dice, no, lo que pasa es que este tendría que haber hecho respecto de un gobierno, y uno nunca logró sumar 2 votos. Las cosas para hacerlas son mucho más difíciles o mucho más complejas de lo que piensa el opinador que nunca hizo. Entonces, el pensamiento se pone más sabio también cuando tiene una experiencia de contraste real que le informa respecto a las condiciones de las cosas, de las condiciones de cómo suceden, cómo se construyen las cosas verdaderamente en el mundo concreto. Porque si no es toda una especie de piripipí desesperante y así terminamos opinando de cualquier cosa que no sabemos. Gran paradoja de la democracia. ¿Todos sabemos de economía? No. Y sin embargo, todos tenemos opiniones muy fundadas respecto de lo que hay que hacer económicamente. Es un problema, ¿no? Entonces, tengo una más de por qué hacer. Porque el hacer desneurotiza, es decir, nos hace ser menos neuróticos. ¿Por qué? Porque integra aspectos, porque nos informa respecto a una realidad, respecto de la cual si no estamos desgajados y no entendemos bien de qué se trata, el hacer sería como un poco entrar en el barro y en la complejidad, arremangarse y empezar a tener otro tipo de ingreso de información y de feedback, en donde no todo se trata de palabras dichas y de posiciones tomadas en abstracto, sino que hay una referencia muy concreta a algo que responde. Cuando uno dice algo, el hacer responde, ¿no? Entonces, desneurotiza porque integra, porque hace que los distintos aspectos de uno tengan una superficie de interlocución, diríamos, de contraste, porque realiza, porque permite que ciertas cosas de uno se plasmen y no queden simplemente en una especie de expresión vacía, porque permite que uno vuelque todo eso que uno tiene como pensamiento, como deseo, lo vuelque, lo incorpore a una realidad. Por eso hay que hacer cosas. Y las cosas mismas se van corrigiendo. Uno no puede esperar a tener todo claro antes de ponerse a hacer. Es el hacer mismo el que te va orientando y corrigiendo y dando una respuesta necesaria para que uno logre hacer algo. Hacer porque uno invierte en las cosas y porque los hechos piensan. Uno piensa en hechos. Cuando hace, uno piensa en hechos. Bueno, vamos, Mario, con tu intervención porque no tengo más requerimientos. Antes de que siga yo hablando solo. Ahora sí. Dale. Ahora sí, ¿no? Y tengo Mario,
Estoy coordinando una reunión de mucha gente, tengo que dar entrada a todos, pero si no hay otra entrada, Claro, no, por supuesto. dale. ¿Qué es lo que iba a decir? Ah, ya, a mí no me gusta esa idea de que el hacer tiene por objeto la realización del ser, ¿no? Yo la palabra ser la borraría, como borraría la palabra alma, ¿no es cierto? ¿Quién puede probar que yo tengo un ser o que tengo un alma? Es simplemente el hacer, es la forma de recorrer el derrotero que tienes al frente, que es tu vida, ¿no es cierto? Y en el camino tú vas transformándote, como que te transformas a través de los años, y finalmente, ¿cuál es tu ser? El que tuviste hace 10 años, el que tienes ahora, ¿no es cierto? Ese sentido de permanencia, para los lúcidos, pues, yo siento que no tengo ser. Que a lo largo de mis 76 años he descubierto que no tengo ser. He cambiado varias veces. Entonces, para mí, el camino que tengo delante, la aventura y el reto que me impone la vida, es el que me impone a hacer. Y equivocarme, por supuesto. No, está bien, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con vos, pero vos te peleás con la idea de ser con mayúscula, digamos, no es Me el gusta ser. la Yo me refiero a ser como en la existencia misma, la situación de uno puesto en el mundo es una experiencia de ser. El ser personal se realiza en el hacer. Estamos, me parece, diciendo lo mismo. Y claro, me gusta esa idea de que el ser es el derrotero de la experiencia de vivir, ¿no? Vos decís, Silvana dice, hacer es salir del lugar de confort, permite ir construyendo. Sí, yo tengo un problema con la idea del lugar de confort. A mí no me gusta que sea criticado el confort, digamos. A mí me sale responder, bueno, ¿qué tiene de malo tan confortable, no? Porque lo que uno busca con el hacer, con la elaboración, es obtener satisfacción. Y la satisfacción, de alguna manera, está relacionada con el confort, ¿no? Quiero decir, no quiero, me parece que la idea de la zona de confort transmite bueno, no vayas a estar contento, no vayas a estar tranquilo y disfrutando de las cosas, tenés que estar siempre al límite y te tienen que estar de alguna manera exigiendo mucho para que podamos decir que estás obrando bien. Ese es el lado como un poco católico, podemos decir, un poco estricto, que no me gusta del concepto hay que salir de la zona de confort. Aunque entiendo, el psicoanálisis lo plantearía así, ellos hablan de homeostasis, que es el no hagan olas, una zona de felicidad permanente, de bienestar. Nietzsche también la critica. Yo no sé si estoy tan de acuerdo ni con Nietzsche ni con el psicoanálisis. Mientras que hay otra cosa que es la pasión, que te sumerge en un estado de disconfort, pero te entrega una intensidad mayor. Está bien, por esa vía hay enfermos del juego que terminan reclamando una intensidad jugándose el único departamento que tienen en una partida de póker, o que reclaman la intensidad tomando 3 gramos de cocaína por noche, aunque dejen de trabajar, porque al día siguiente no, si tomas 3 gramos de cocaína, uno, digamos. Entonces, salir de la zona de confort puede ser una manera de reivindicar el estar mal. Ese es el aspecto que no me gusta. Pero entiendo que hay como una especie de relación entre la construcción que vos señalás, Silvana, y salir de ciertos hábitos, podemos decir, porque hay hábitos constructivos. Hay hábitos constructivos. Vieron que el hábito tiene la rutina, ¿no? La rutina tiene muy mala prensa, hay que salir de la rutina. A mí no me parece correcto. Si uno se armó una rutina bien armada, es decir, donde está tu disfrute y tu productividad, esa rutina es increíble. ¿Qué hace? El gimnasio se hace una rutina, y esa es la rutina adecuada a tu momento de desarrollo físico. Entonces, yo tengo una rutina en mis días que la he logrado a lo largo de los años y soy feliz con esa rutina, que incluye a la mañana hacer tal cosa, a la tarde tal cosa. Y esa es la rutina en donde yo creo que interpreté mi capacidad productiva y donde la puedo vivir de manera más plena. Puedo salir de la rutina, hay días que tengo que hacer otra cosa, pero no quiero muchos días que me saquen de mi rutina feliz y productiva. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo en donde el confort que sería desdeñado con la idea de hay que salir de la zona de confort, tal vez tiene otra acepción, otra manera de ser entendido
que tiene otro sentido, ¿no? Bueno, pero es cierto que la construcción puede tener aspectos, no digamos insalubres, pero sí de incomodidad, de falta de confort o de dificultad, ¿no? Eso hay que entenderlo, porque si no uno se transforma en un hedonista. Yo solo quiero sentir placer en mi vida, lo cual es absolutamente imposible y conduce, paradójicamente, al mayor de los displaceres, que es la angustia permanente. ¿El hacer tiene que ser creativo?, pregunta Daniel. Yo creo que el hacer siempre es creativo, aunque no lo sepa, aunque no se llame así. El hacer siempre está dando forma. Es decir, a mí me gusta esa manera de decir, dar forma. El mundo, la realidad es plástica, es decir, acepta que uno le dé forma, que uno invente cosas. Su manera de trabajar, su manera de tener un amor, su manera de ser padre, madre, hijo, su manera de tener amigos, su manera de pasar un fin de semana. Ahí se ve, digamos, la creatividad, en el modo que uno tiene de darle forma a la realidad. Entonces, creo que sí, siempre es creativo el hacer en ese sentido, siempre estás dando forma, aunque lo que hagas no sea la primera vez que se hizo en la Tierra, y no hace falta. La creatividad no tiene que ver con la originalidad, tiene que ver con que uno está inventando algo que sale de sí y está dando forma con eso. Ser y hacer, dice Nancy, incansablemente hasta el fin. Es una unidad, van juntos. Somos y vamos haciendo. El resultado es producto de eso. Estoy de acuerdo, perfectamente, aunque me parece que cabe la idea, aunque sea para jugar, de algún tipo de situación en donde lo que llamamos ser, que no es lo que Mario interpretó como ser con mayúsculas, sino eso que él vive con su experiencia de vivir, es un ser que tiene que ver con la existencia, lo que llamamos ser, a veces puede padecer de cierta inmovilidad o de cierta inhibición, en donde el hacer se trabe y el ser se emputezca, es decir, se angustie, se ensucie, se inhiba, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo con eso, me gusta la manera de decirlo. Después, Gloria Otero dice, para mí salir de la zona de confort sería salir de lo conocido para adentrarnos a nuevas oportunidades y nuevas construcciones. Sí, pero ese salir de lo conocido puede ser también satisfactorio, puede ser excitante, puede ser lindo, no necesariamente es... No creo que tengamos que caracterizar ir hacia lo que uno no conoce como un te vas a tener que joder, saliste del confort. Tal vez yo estoy siendo un poco extremo. Bueno, quiero aclarar una cosa. Esto que estamos haciendo es una experiencia de pensamiento. Muchas cosas de las que yo digo son pruebas, son intentos y las vamos, digamos, intercambiando y construyendo entre todos. Y también hay algo que hay que saber, que es que cuando uno hace teoría, es decir, cuando uno piensa, está jugando un juego en donde mucho depende del sentido que se le dé a cada término. Es decir, nosotros podemos darle a confort una determinada connotación que nos permita ciertas formulaciones, o darle a confort otra connotación que nos permite otras formulaciones. Cuando uno no tiene un vocabulario construido en común por una charla repetida, lo que tenemos que hacer al mismo tiempo que vamos avanzando con nuestra intención de entender la realidad es jugar con los términos e ir definiéndolos. Si lo definimos así, entonces tal. Si lo definimos de tal manera, entonces tal otra. Es decir, estamos en un trabajo de construcción. Aparte de que, por supuesto, por más que yo sea como el líder de la experiencia o el conductor, mis ideas son mis ideas y nadie pretende que todos, digamos, las corroboren como ciertas, ¿no? Bueno, lo rutinario se relaciona con aburrimiento y no es así, dice Leonardo. Claro, depende de la rutina que te hayas armado. Entonces, si te aburrís con tu rutina, el problema no es lo rutinario, es que tu rutina no es la que necesitas, no te gusta. Nancy dice, buenas noches, me llamo Nancy y soy independiente después de mucho buscar. Yo genero mis propios ingresos, no siempre todo es éxito, pero me da libertad y encontré el interés y perdí el miedo a quedarme sin. Bueno, eso es... Calma, Alejandro. Hay una dimensión de aventura, ¿no? Que está ligado a la idea de emprendimiento o de la independencia, de hacer algo que uno quiere hacer, está desarrollando, que creo que alimenta mucho con su excitación, esa aventura, la fuerza que uno invierte en ese hacer.
y resulta ser clave en que uno pueda lograr lo que se propone o algo distinto, pero algo que le gusta. Porque también hay que entender, uno empieza diciendo voy para allá y después te topás con algunas cosas que te hacen decir no, mejor para allá. Y eso es perfecto. Esa corrección, ese nuevo rumbo, no lo hubieras tenido si no hubieras intentado esto. Por eso me parece absurdo que alguien diga, ay, perdí 3 años estudiando odontología cuando lo que yo quería realmente era ingeniería. No, no perdiste 3 años, usaste 3 años probando algo para elaborar tu nueva posición, que es tal vez más plena y tiene que ver más con tu deseo, y no perdiste ese tiempo, fue tiempo invertido en averiguar eso. Y aparte seguramente viviste muchas cosas que te enriquecieron, que te va a hacer un buen ingeniero odontólogo, o ingeniero de, ¿cómo se llama eso? Ortodoncista, un ortodoncista innovador. Bueno, cada edad en vida tiene su pensar, pregunta Elvira. Lindo planteo. Me parece que podemos decir que sí, que yo le diría cada edad porque una misma edad en distintas personas es muy distinta. Hay quien a los 50 ya cree que se está retirando y hay quien a los 50 está descubriendo continentes de experiencia. Entonces, no diría que cada edad es tan claramente identificable, pero sí creo que cada momento del desarrollo de una experiencia de vida adquiere formas de pensamiento distintas. Sí, por supuesto. Y no hemos pensado siempre igual todos a lo largo del tiempo, ni hemos obtenido los mismos resultados, ni nos han interesado los mismos temas, ni procedimientos, ni nada. María Virginia dice, pregunta, cuando el potencial no llega a desarrollarse, ese ser queda frustrado y el hacer... Hay una idea que a mí me gusta, que es que la culpa es el potencial no desarrollado. No es algo malo que uno le haya hecho a otro, sino que es algo malo que uno se ha hecho a sí mismo. Esto tiene que ver con una vuelta también que da Nietzsche, en donde dice algo que no vamos a aceptar, pero que hay que considerar, que es, él dice que, bueno, es innegable que para la humanidad ha consistido el hacer sufrir a otro, el ver sufrir a otro como un placer fundamental. Siempre a la humanidad le gustó ver sufrir a otro o hacerlo sufrir. Nosotros decimos, ¿qué? Porque no tenemos esa sensibilidad. Pero fíjense cuando él dice que nuestra época es distinta, ahora nosotros disfrutamos, en vez de ver el sufrimiento de otro, de hacernos sufrir a nosotros mismos. Eso sería la culpa. Una especie de disposición a obtener un padecimiento propio, en donde hay que señalar el aborto de las posibilidades como una especie de vía fundamental. Algo que nos procura mucha de esta satisfacción patológica, digamos, ¿no? Esta satisfacción extraña, que es hacerse sufrir a sí mismo, tiene que ver con impedirse el desarrollo del potencial. No sé, son ideas, hay 1000 vueltas psicológicas, también todo esto podría ser una boludez, pero en todo caso, me parece que me gusta la conexión entre el potencial no desarrollado y la culpa. Así como a las vacas les duele la leche que no fue ordeñada, a uno le duele eso que tiene adentro y no pudo sacar. Son ideas. De acuerdo con Gloriotero, dicen Carlos e Isabel. Muy bien. Alberto Patrori dice, es un gran trabajo armarse una zona de confort. El tema es quedar atrapado ahí o que más que confort estemos hablando de una cierta resignación. Salir de la resignación, perfecto. Salir de confort no necesariamente. Bien, claro, dice Nancy. Buenísimo. Bueno, vamos a llegar hasta las 21:15. Quiero responder 2 preguntas que me hicieron en relación con el taller que empieza mañana, ese que se llama Pensar para Hacer. Una que me consultaban sobre la inclusión de la positividad. La positividad es, digamos, en el taller hay psicoanálisis, que es una psicología distinta a la psicología positiva, aunque haya muchas coincidencias. Hay Nietzsche, Bataille, hay como algunos planteos filosóficos, y también hay psicología positiva, que tiene unos planteos tremendamente útiles porque señalan con toda claridad hasta qué punto una actitud positiva, es decir, una actitud entusiasta, no severa, permisiva y que valora la excitación, termina siendo más productiva en términos clásicos. Es decir, la psicología positiva prueba que los grupos de trabajo que tienen entusiasmo y se divierten,
tienen más logro y ganan más plata que los grupos de trabajo severos, estrictos, críticos, perfeccionistas, o incluso que los grupos de trabajo neutros. Eso que vale para los grupos de trabajo vale también para uno, ¿no? Y hay, bueno, un libro que trabajo ahí, que es uno de John Acker, que es un psicólogo de Harvard muy interesante, en donde el desempeño individual está muy ligado a la capacidad que uno tenga de divertirse, lo cual parece, digamos, atrozmente incorrecto, pero hay una serie de planteos muy claros que prueban eso y que creo que es bastante verificable en la realidad. Pero bueno, eso está desarrollado ahí. Y otra pregunta que me hicieron, me causa gracia, tiene que ver con cómo funciona el taller. ¿Por qué? ¿Qué? Los martes, el video. Me causa gracia porque en la venta del taller yo expliqué todo en un documento con total claridad, pero nosotros, ustedes y yo y todo el mundo, no leemos en internet, miramos un poquito. Entonces me terminan preguntando cosas que expliqué 3 veces en un documento, pero lo entiendo, porque finalmente lo que importa es la conversación, diríamos, ¿no? Pero fíjense lo que hace uno cuando entra a una página donde te explican algo, un servicio nuevo, por ejemplo, Qubit, esa red, esa aplicación que te hace ver películas, te permite ver películas de cine clásico. Uno no lee la explicación, uno llega al final y dice, ¿qué tengo que cliquear? ¿Dónde es? Hay una especie de tendencia a la acción muy saludable que no tolera las explicaciones, ¿no? Es muy interesante. Bueno, entonces quiero explicarlo bien para los interesados en el taller. El taller es los martes a las 19:30, un encuentro como este, de 1 hora y cuarto de duración, en donde respondo preguntas, trabajamos ideas, damos vueltas a el nervio del taller, que son 8 videos, que son 8 clases, con el desarrollo del programa. El melodrama, la superación del melodrama, el erotismo en batalla, el pensamiento, la psicología positiva, la positividad inteligente. Bueno, ahí está el programa, no me lo acuerdo de memoria. Entonces, el tema es que yo tal vez no lo estoy explicando bien. Yo encuentro los martes a las 19:30. Ese encuentro en video se los mando al día siguiente. O sea que si uno faltó o no quiere estar en los encuentros, lo recibe como video. Y al mismo tiempo recibe como video las clases. Y al mismo tiempo hay un intercambio directo conmigo para el que lo quiera tener, con cierta moderación, por supuesto, vía mail o WhatsApp. Y también hay unas tareas opcionales. Son tareas, generalmente cosas que hay que escribir o pensar, que yo diseñé pensando en que lo que aparece como teoría en una de los videos pueda hacerse un poco más carne en la experiencia de vivir. Bueno, no quiero hinchar con esto. Los que tengan algunas otras preguntas me responden. El taller está buenísimo, claro que es pago. Los interesados me contactan. ¿Alguna otra cuestión en relación con esto que planteo hoy? A ver si yo tengo alguna nota más antes de terminar. Si alguien me dijera, si hace un trabajo final, me pregunta Elvira, qué buena idea, no hay un trabajo final, pero estaría buenísimo que lo hubiera, ¿no? Un trabajo final bien escolar. Un trabajo final es una idea extraordinaria, porque uno tiene que forzarse un poco. Las tareas tienen un poco esa onda, y eso lo aprendí también del psicoanálisis lacaniano. La idea del forzamiento. Uno tiene una moral hippie, o hablo por mí, que soy un neo hippie, digamos, vengo del rock y todo eso. Uno tiene una moral en donde a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Yo hago lo que se me canta, ¿viste? Una especie de... Aprendí a ser formal y cortés cortándome el pelo una vez por mes, sui generis. Pero lo cierto es que el forzamiento, es decir, cierto nivel de empuje, termina siendo tremendamente productivo. Entonces, yo creo, por ejemplo, en el taller de escritura, lo que yo he logrado, o se me ocurrió, es poner la obligación en otro plano. Uno cuando se pone a escribir no tiene que escribir algo sensacional. Lo que yo digo es que hay que exigirse, pero no calidad, hay que exigirse cantidad. Entonces hay que escribir mucho. Paradójicamente eso termina siendo la puerta a la calidad, es decir, la puerta a aquello que vale en uno, ¿no? ¿Cuál es la tarifa de los cursos? El taller cuesta 10.000 pesos, dura dos meses, se puede pagar en 2 cuotas. ¿El taller me va a ayudar a pensar más o a hacer más? Bueno, buena pregunta. Este taller, hay 2 talleres que yo tengo. Uno que se llama Pensar para Hacer, que es este que empieza mañana, que es la visión del mundo que te habilita al hacer. Es una visión que tiene que ver con Nietzsche, con el psicoanálisis, con el budismo, con la psicología positiva, con Georges Bataille, que es un pensador francés que habla del erotismo, que es fabuloso. Son todas ideas que de alguna manera
te empujan a un mundo plástico donde tenés que intervenir. Y después está el taller de hacer, que sería como la secuela, en donde no se habla nada más que del proyecto que estás haciendo y de cómo lograr que avances. Y si no tenés proyecto, de cómo inventar un proyecto. Ahí no hay ninguna producción teórica, casi hay un poquito, sino aquella que te empuja al logro, a que avances. El que empieza mañana es el que crea la atmósfera teórica, por decirlo así, aunque las tareas te llevan a planos muy concretos de realización. El taller me va a ayudar a pensar más o a hacer más las dos cosas, a pensar mejor, tal vez menos, pero mejor, y a abrirle las puertas al hacer. ¿Estás en las redes? ¿Cómo te busco? ¿Y cómo me encontraste, Juli? Juli, claro, estoy en las redes, estoy en todas las redes todo el tiempo rompiéndole las pelotas a todo el mundo. Estoy, no sé, donde quieras, Juli, en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, estoy en YouTube. Luciano dice, clarísimo, gracias. Bueno, ¿saben que descubrí también que cansa hablar en voz alta? Sí, cansa. ¿Saben quién habla muy bien en voz alta? Juan Carlos de Pablo, el economista, que siempre que habla, uno lo ve en la tele, está hablando con un tono de voz así. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a dar clases en aulas. Entonces, proyecta la voz, habla para los del fondo. Lo cierto es que si hablas una hora así, es como un entrenamiento físico, está buenísimo. Mariano dice, me interesa anotarme en el de hacer. El de hacer, quiero desarrollar mi proyecto. Bueno, ahí, Brillo, ahí te tomé el mail. Tendrías que estudiar canto, me dice Luciano. No sé si es una cargada y enojarme o si es un no sé qué. Bueno, es gracioso igual. Bueno, che, no vale decir che porque hay gente de otros países. Buenísima la charla, gracias, dice Natalia. Bueno, les agradezco a ustedes, vamos terminando. Voy a recuperar la respiración, voy a comer, que acá son las 9:12, como para todos ustedes mayormente. Muchas gracias, dice Daniel, ya lo dije, estoy un poco mareado. Bueno, les agradezco mucho por haber estado, estoy a disposición para consultas, para que sigamos charlando. Yo hago algunos talleres pagos, pero también hago estos encuentros gratuitos para que no quiere o no puede pagar, que también me gustan y es otro modo de seguir haciendo cosas. Gracias, besos para todos, dice Alejandra. Claudio dice gracias. Muy buen encuentro, dice Daniel. Excelente esta charla, muy bueno el intercambio. María dice muchas gracias, gracias. Yo les digo una cosa. Creo que mañana o pasado esto lo voy a subir a YouTube para que lo vea el que quiera. Si quieren el link, si no, también me lo pueden pedir. Ahora voy a darle end a la grabación y voy a hacer así con la manito y de alguna manera todos vamos a quedar estampados en el así con la manito, como si fuéramos saco una manito. Chao, muchas gracias.